Shalom, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad, en la que generalmente analizamos lo sucedido en los últimos 7 días. No va a ser el caso de hoy. Hoy vamos a analizar lo sucedido en los últimos 364 días aproximadamente, si es que se pueden limitar los acontecimientos a una fecha tan concreta. Vamos a hablar de 5.768, vamos a hablar de qué ha dado de sí este año, de qué expectativas frustró o cuáles cumplió con algunas de las promesas con las que se iniciaba, un año que como todos los años deseábamos que fuera dulce. Ha traído pues en esta ocasión una cumbre en Anápolis para hablar de la paz en Oriente Medio, que también traía muchas promesas, pero todavía hoy no las hemos visto cumplidas. Ha sido un año en el que hemos visto acercamiento entre la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno de Ehud Olmert, pero también ha sido un año en el que hemos visto a Ehud Olmert atravesar uno de los momentos más críticos y tener que dimitir. Ha sido un año, además, en el que Israel y Siria declaraban oficialmente que estaban estableciendo conversaciones de paz. Un año en el que hemos oído hablar del Golán sin ningún tipo de tapujos por ambas partes del diálogo. También un año en el que Hezbollah, también sin ningún tipo de tapujos, ha seguido armándose, rearmándose y sigue representando una amenaza terrible. Pero un año en el que su amenaza no ha sido solamente para Israel, sino también para el gobierno libanés. También ha sido un año en el que Hamás ha seguido aferrado al poder, pero un año en el que ese poder parece que se iba debilitando debido en gran medida al bloqueo israelí de ciertos pasos fronterizos y también a la debilidad que el aislamiento internacional está provocando, pero también un año en el que Hamás ha cedido un poquito llegando a un acuerdo de alto el fuego, por lo cual un año en el que tampoco se ha terminado con Hamás. Casi podríamos decir que es muy parecido este año al 5.767 y nos gustaría creer que no va a ser tan parecido al 5.769. Queremos creer que muchos de estos conflictos y de estos temas que hemos puesto sobre la mesa tendrán su resolución en este año que empieza ya, que empieza a partir del martes, este año que despedimos el lunes con los mejores deseos. Y yo con esos mejores deseos doy la bienvenida hoy a nuestros analistas, casi podría decir que son de la radio, porque son nuestros analistas amigos a los que recurrimos cada vez que queremos tener una visión un poquito más global. Por un lado, Jorge Aspizú, analista de defensa, analista de Radio Sefarad. Jorge, bienvenido a tu casa. Bien hallados. Además, un año en el que pronto vas a tener un programa, pero eso es para hablarlo en otro marco. Solamente doy una pista, Mijail Goldstein. Bueno, como siempre, extraño, crípticas tus palabras. Y por otro lado, a Yakir Keren, que lo hemos nombrado analista en muy breve tiempo. Ya lo conocen ustedes, estuvo aquí en la semana pasada para hablar de Tzipi Livni. Ha estado y está colaborando con nosotros en el programa Repaso a los Medios. Y queríamos también, Yakir, eres estudiante de Ciencias Políticas israelí, que dieras tu visión desde dentro. Bienvenido. Gracias. Bueno, como veis, no pocos temas encima de la mesa. Si os parece, un año, he dicho muchas cosas de un año, pero no he hablado de la guinda del año, que probablemente la guinda del año, me he saltado uno de los temas más importantes. La guinda del año fue el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, en la Asamblea General de Naciones Unidas, haciendo un discurso que casi, si yo hubiera escrito los protocolos de los sabios de Sion, lo demandaría por plagio, porque están todos y cada uno de los puntos contra los sionistas, un pequeño grupo de sionistas que detiene el poder, etcétera. Y aquí, de hecho, creo que tú eres experto en el discurso del presidente de la República Islámica, ¿no? Pues puede ser. Porque creo que te lo has leído de cabo a rabo. He leído lo que él dijo, lo que a mí, en lo personal, pienso que deberíamos de poner un enfoque muy fuerte es en la denegación y esa muy rara conclusión que él llega hacia ella, que es decir que el holocausto no existió. Para él el holocausto es algo que simboliza el derecho de Israel de existir y de las demás naciones en ayudar a Israel. Lo hace, siempre repite la misma frase de que el holocausto no existió, y si existió, debemos de entender que no fueron 6 millones, sino eran de 100,000 o de 200,000, siempre cambia la cifra supuestamente para su mayor interés. Ya hemos visto que este discurso que lo hizo en la ONU
es nada más una continuación directa de lo que ya hizo el seminario que trajo a los profesores de Alemania, etcétera, y de los Neturei Karta, solo para enseñar la teoría de que eso no existió. Bueno, a mi punto de vista, pienso que es una persona peligrosamente mala y que deberíamos de hacer algo con eso. Espero que todos los castigos a nivel internacional que están haciendo en la ONU hagan su propio trabajo. Yo pienso que es una decisión realmente fuerte que algunos de los líderes, tanto de Estados Unidos como de Israel, que les quita mucho el sueño en la noche al saber si tienen que atacar o no atacar, todo lo que se está construyendo ahí respecto a la bomba atómica. Pero ellos siguen en la misma línea. Nosotros nos vamos a mover y, a mi punto de vista, siempre y cuando tengan esa gran arma que se llama el petróleo, podrán seguir y gritando lo que quieran y decir lo que ellos quieran, al menos de que algún día, vamos a encontrar algún otro recurso para la energía. Hay una pregunta, Jorge. Decía Yakir, ojalá todos esos castigos internacionales que están sobre la mesa sirvan para algo. Pero se quejaba Salemergui, nos decía que la sensación en Israel de absoluta soledad. Hay un fanático en Oriente Medio que quiere tener un arma nuclear y que dice que hay que hacer desaparecer Israel del mapa, dice que el holocausto no existió. Es decir, es un personaje que reúne lo más execrable y lo más peligroso. Utilizo la propia palabra de Yakir. Sin embargo, da la sensación que a nivel internacional hemos visto solamente estoy pensando a Sarkozy, que ha dicho que no le iba ni siquiera a estrechar la mano, o sea, el presidente de Francia, el primer ministro australiano, que ha dicho que estaría dispuesto a firmar una petición acusando a Mahmoud Ahmadinejad de genocidio. ¿Qué pasa en el resto? Tú, Yakir, has apuntado directamente a la palabra petróleo. ¿Tú también crees que es tan sencillo? ¿Es petróleo? No es solo petróleo. Yo sabía que para ti no iba a ser tan claro. A ver si nos lo clarificas. Irán apenas proporciona una mínima parte del petróleo que está en el mercado. Irán, y ese es un, comillas, aliado objetivo, está confrontado con Arabia Saudí y con los Emiratos, no con todos los Emiratos. Si uno echa cuentas de los vuelos directos que existen entre Europa, Frankfurt am Main, Frankfurt am Rhein, a Teherán, verá que está lleno de empresarios que circulan de un lado para otro. Y este mes de agosto pasado, enviado en papel hace 6 días, pues se ha publicado un informe del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, por el que se propone que pasemos en Europa, en la Unión Europea, de una fase de confrontación a una fase de cooperación con Irán en función de una, comillas, supuesta apertura en el seno de la sociedad y de la élite de poder iraní. No es solo petróleo. Aquí están jugando factores ideológicos, están jugando factores comerciales muy similares a los que se aplican para entender a China, muy similares a los que se aplican para intentar negociar con Rusia, aunque ahí sí que el factor fundamental de cara a Europa es el petróleo, mejor dicho, el gas. Y estamos ante un momento de indefinición. Indefinición en Europa e indefinición en los Estados Unidos, porque sí es obvio que también tiene Irán una capacidad de respuesta. Hezbollah no es la única franquicia iraní en el mundo. Y del mismo modo que existe Al-Qaeda en el mundo suní enfrentado a la dinastía Bahawi en Arabia Saudí, existe, controlado por Teherán, por el Pasdarán, toda una red de franquicias y de intereses en el mundo que se ponen en acción. Bueno, pero esto, perdóname que te interrumpa, esto es chantaje puro y duro. Exactamente. Bueno, pero entonces... Hoy mismo el diario El País publica con bastante hoy mismo es alegría, es el viernes, pues que Israel ya propuso en marzo algunas acciones concretas sobre Irán y fueron vetadas por Estados Unidos.
Bien, ¿por qué? Por un lado está petróleo, que destacaba Yakir, tú dices que es mínimo el factor petróleo, pero es una amenaza. Es decir, el hecho de decir, si ustedes a mí me ponen sanciones, yo les vuelo otra torre gemela, no es... Ellos están jugando con, la experiencia del año 67, estrecho de Tirán, en el Mar Rojo, y sobre todo, y es muy importante, con los elementos que facilitaron la paz entre Irán y el Irak de Saddam Hussein en 1988, donde intervino el petróleo. Cuando cerraron los estrechos del Golfo Pérsico o del Golfo Arábigo, hay gente que lo denomina de las dos maneras, en el año 88, hace 20 años, fue porque había un riesgo evidente de falta de suministros, no solamente del petróleo iraní, sino del petróleo de los Emiratos y de Arabia Saudí y de Irak, hacia el mundo occidental y hacia el Japón. Un pequeño detalle. Fue solo en 1988 cuando el Japón actuó diplomáticamente como potencia mediadora entre Irán e Irak, precisamente porque Japón es altamente dependiente de cualquier tipo de suministro energético. Bueno, pero no lo entiendo. Es decir, que no es solamente el petróleo, palabra clave, ¿qué es? Miedo a atentados terroristas. Uno, miedo a quedarnos sin petróleo. Dos. ¿Y tres? Miedo a la guerra por lo que pueda suceder. Por si se pierde. Y si Irán obtiene el arma nuclear. Vale, Yakir, como israelí, ¿esto tranquiliza o en absoluto? Esta inactividad, ¿estamos atados de brazos ante el nuevo enemigo? No, yo no pienso eso. Yo pienso que al final de cuentas vendrá un líder como en esa época. Yo acabo de leer su libro del señor Begin, que era nuestro primer ministro, que hizo una elección bastante importante, la cual lo había pensado durante mucho tiempo, que era al final de cuentas sacar unos aviones y hacer lo que tenía que hacer, que es explotar toda la construcción nuclear en Irak. Vale. Desgraciadamente, hoy se está haciendo mucho más complicado porque estamos hablando de una persona como Ahmadinejad y el gobierno iraní que lo ha pensado a largo plazo. Entonces se dividió en muchos lugares, no es en un solo lugar. Y es mucho más complicado. Y bueno, una de las cosas que acaba de decir Jorge, es de que estamos tratando de que ellos tienen varias formas en cómo castigar también a Israel, que también tienen misiles, que el Shiab 3 y etcétera, que pueden llegar a largas distancias. Y bueno, en cierto punto yo pienso que si no hay de otra y veremos que somos solos, yo como israelí espero eso, viendo la historia de mi propio país, que vendrá un primer ministro o primera ministra y harán una elección que será una elección muy dura, pero no habrá de otro. Porque en cierto punto ser israelí, a mi punto de vista, es en cierta forma sobrevivir. Sobrevivir porque muchas veces te sientes como que estás rodeado de gente que no te quiere, que en cierto punto te pueden mandar al otro mundo, etcétera. Al final de cuentas hay que entender que la mayoría, gran parte de la gente que construyó ese país son gente que llegó, que son sobrevivientes del Holocausto. Y en cierto punto, uno de los puntos que a mí más me ha tocado el corazón es un libro que cuenta cómo ha sido construida la primera bomba nuclear. Claro, no es un libro, pero lo que más me ha tocado ahí es que una de las personas, de los profesores que han escrito eso, dijeron que sobre la primera bomba han escrito 2 palabras: never more, nunca más. Y es algo que toca al corazón, es algo que no quieres que vuelva a ser. Y espero como israelí que nunca pase. Bueno, me quedo con estas palabras. Dices, ojalá algún líder, un líder fuerte que se atreva a tomar decisiones difíciles, si es que son las que hay que tomar, porque tal vez, por otro lado, la diplomacia, etcétera, pueda conseguir. Hasta ahora, el mismo Israel ha optado por la vía diplomática, insisten en la vía diplomática. Pero este año, volviendo a la idea de la tertulia, hemos visto un ataque sobre territorio enemigo.
Siria. Efectivamente, Siria. Un misterioso ataque de unos aviones israelíes que entraron en territorio sirio. No se sabe exactamente qué pasó, se sabe, se sospecha, se dice en los burladeros que lo que se voló ahí fue precisamente un cargamento de armamento nuclear que estaba siendo entregado, no sé si un armamento nuclear de Corea del Norte, que le estaba siendo entregado a Hezbollah a través de la mediación de Siria. En fin, sea como sea, alguien sí tomó esa decisión. Ehud Olmert, que era primer ministro, sigue siendo todavía, aunque sea en funciones, parece ser que no tembló el pulso a la hora de tomar esa decisión. Fue también una cosa importante que sucedió este año, también por todo el halo de misterio que hubo alrededor, así como poco tiempo después, si no me equivoco, fue después el atentado a Mujni en Damasco, que no tuvo por qué ser necesariamente Israel, pero alguna gente sospecha de la participación de Israel. Daba la sensación de que Siria estaba muy al alcance de cualquier acción israelí y, misteriosamente, unos meses después, se declara que se está negociando. ¿Cómo veis estas negociaciones con Siria? ¿Os parece que estas acciones sobre territorio sirio pueden haber influido y obligado al presidente, a Bashar al-Assad, a tomar la iniciativa de dejar de ser un paria entre las naciones? Si yo me pongo a repasar parte de la historia de Israel, y casi diría casi bíblica, la conjugación de diplomacia, fuerza, negociación, convicción, unidad, siempre ha dado buenos resultados. Lo que ha ocurrido en Siria es que después de la guerra de Hezbollah en Líbano en el año 2006, los sirios se habían envalentonado. Los sirios, con el ataque, se encuentran con el problema de que se les ha descubierto y se ha hecho evidente el haber sido descubierto. Sahal o las fuerzas del Mossad actúan en Damasco, a 500 metros de la residencia del presidente sirio. Hay presión diplomática, hay un momento adecuado hace unos meses en la relación entre Rusia y Estados Unidos, porque Rusia también tiene miedo de lo que pueda pasar en Irán, aunque se está beneficiando de lo que pasa en Irán y en el entorno de Hezbollah. Hay unidad en el gabinete israelí respecto de la acción a tomar, y en ese gabinete está todo el mundo que tiene que estar, y también en la Knesset está todo el mundo que tiene que estar, y el pueblo está dispuesto a defenderse. Entonces los sirios hacen una lectura, y esa lectura les lleva al punto siempre de inicio. Le conviene a Siria, al régimen sirio y a la población siria, y vamos segmentando, continuar en un estado de hostilidad permanente ante Israel o no. Se ponen a negociar. Se anuncian las negociaciones y, como siempre, en los mismos términos, no del 67, sino del 48. Y ahí es donde estamos. ¿Cuál es lo que ha variado en los últimos 15, 20 días? Un mes. El que Rusia está moviéndose en su propia línea de alianzas en todo el mundo, incluyendo a Siria. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en Israel? Estamos ante unas elecciones democráticas nuevas y estamos ante unas elecciones democráticas también en Estados Unidos. La clave es qué pasa también con Europa, que por cierto, junto con Rusia es el primer proveedor de sistemas y de medios para Siria. Yakir, a tu modo de ver, ¿el Golán es una moneda de cambio? Es decir, te doy el Golán a cambio de que rompas con Irán, te doy el Golán a cambio... Es que es una pregunta bastante difícil y la respuesta, pienso que si vamos para el último territorio que hemos regresado, que es el territorio de Gush Katif en el 2005, pienso que ahí fue mucho más fácil, y eso que fue difícil, pero fue mucho más fácil que el Golán o cualquier otro territorio a los israelíes, porque si haces una encuesta cualquiera en Israel, vas a ver que la mayoría de la población que no es religiosa o tampoco muy afiliada hacia los colonos, nunca han pisado ahí, ni siquiera a visitar o algo por el estilo. El problema del Golán es que cualquier excursión de cualquier preparatoria y de cualquier primaria, etcétera, son gente que viene ahí.
son gente que sube a visitar. Cualquier israelí estuvo en el Golán. Bueno, está por decir que ayuda mucho la agricultura y todo lo que tiene que ver con vinos, etcétera. A mi punto de vista es un lugar que yo me siento muy cercano a él. Claro que estamos también hablando de dónde realmente pasará la línea, que es lo que él dijo del 48 o el 67, que bueno, que el mar de Galileo, el Kineret, es algo que es realmente querido para todos. Es el fuente de agua, que nos han criado sabiendo que es el fuente de agua principal de Israel, que sin ella no hubiéramos podido. Y también la historia cuenta siempre de pequeños lugares, pequeños, vamos a decir, vecindades o ciudades pequeñas ahí por el norte, que siempre los sirios estaban por las montañas y les tiraban muchas bombas, y como que una historia mucho de miedo, de gente bajando durante muchos años. Bueno, entonces a mi punto de vista personal, claro está, yo pienso que será un precio tremendo. La pregunta es que si el líder que tomará esa decisión será lo suficientemente, y lo digo, suficientemente demócrata y responsable a hacer una elección que el pueblo realmente vaya y diga sí o no. En mi opinión, y este verano he estado repasando un libro escrito durante la Segunda Guerra Mundial, publicado en el año 44, y no editado en España hasta el 2008, no es broma. No, es que comenta el libro es magnífico porque, entre otras muchas cosas, comenta los combates en Líbano y Siria en el año 41. Y entonces hubo un momento en que a mí casi se me caían las lágrimas, porque resultaba que en el año 41 las tropas francesas de Vichy, que estaban siendo atacadas por los británicos y los franceses libres, y por algunos señores que tenían, digamos, algún interés también de supervivencia en la zona, un tal Moshe Dayan, bombardeaban Metula. Entonces, el problema de la paz en el Monte Hermón, que es la madre de todas las aguas de Siria, de Líbano, de Israel, de Jordania, es el problema de la no hostilidad entre vecinos. Y ese problema, en el año 41, cuando Moshe Dayan perdió el ojo defendiendo a la Francia libre, es el que persiste. La no hostilidad. Quien conozca Mar Hayun, quien conozca el sur del Líbano, sepa qué es lo que hay ahí. Perdona una cosa, estabas destacando es el agua de todas las aguas, o la madre de todas las aguas, sí, ¿no? El Hermón es la madre de todas las aguas. Si se llegó a un acuerdo con Jordania en un momento dado, que Israel gestiona las aguas, incluso les está dando más agua de la que está en principio pactada, yo creo que, pregunto, no iba a decir yo creo, no, yo no creo, yo pregunto, ¿no es factible una repetición de un tipo de acuerdos por el estilo? Claro, pero si no hay una hostilidad ideológica... Claro, exacto, una vez que ya ha superado el primer gran bache, que es esa hostilidad ideológica, que ya el mero hecho, bueno, hay que decir que salieron en una foto juntos, Ehud Olmert y Bashar al-Assad, aunque se daban la espalda, pero en la foto estaban juntos, lo que ya es un simbolismo. Hay un tal Simón Pérez, que hace ya muchos años escribió un libro que es una cuestión de ingeniería que está resuelta técnicamente y que se puede hacer. O sea, es factible. El caso es, como dice Yakir, y además sin contar con Siria. Esa es la broma. El asunto está en que hay una hostilidad ideológica similar a la de Ahmadinejad contra el Estado de Israel, contra lo que supone Israel, que es, al fin y al cabo, Occidente. Es Occidente y es Oriente, por parte de algunos sectores, tanto en Occidente, incluyendo Rusia, como en Oriente, desde luego incluyendo Irán. Bueno, tenemos que avanzar porque se nos está yendo muchísimo el tiempo. No quiero quedarme en Siria. Me gustaría hablar probablemente de lo que es el gran problema, uno de los problemas, que es la relación con los palestinos. En estos momentos, cuando se habla de negociación, Anápolis, ¿no? Se hablaba de negociar la paz, negociar los territorios, 2 territorios, uno. El problema es con quién se negocia. Ahora mismo está, voy a decirlo de manera facilona, que sería lo de Hamastán y Fatastán, ¿no? Cisjordania y Gaza.
entre ellos están enemistados más incluso que con los israelíes. ¿Con quién hay que negociar? Es decir, la pregunta, no, vamos a empezar por, quiero un monosílabo. ¿Anápolis ha servido para algo, en vuestra opinión? A mi punto de ver las cosas, yo pienso que Anápolis es un fruto, vamos a decir, que fue hecho por los Estados Unidos y bueno, con también un interés cierto de Israel y de los palestinos. Yo pienso que esas cosas no se puede construir un Anápolis o un Camp David porque son cosas que son son cosas que no son realmente crecen de la naturaleza. Cuando cuando dos estados, como yo lo veo, quieren llegar a un acuerdo, tienen que tener algo que es muy importante, que son al menos dos líderes fuertes de dos naciones. Rabin en ese entonces era muy fuerte y Arafat en ese entonces era muy fuerte. Se podían llamarse líderes de una nación. Desgraciadamente yo no puedo decir que Ehud Olmert con 29 mandatos, de su partido político, puede llamarse un líder de una nación, especialmente cuando está debajo de una investigación. Hasta rima. Pero bueno, y del lado palestino estamos en las mismas. Estamos en las mismas porque, es una ley de un del parlamento palestino que lo dejaron ahí en el poder, a Mahmoud Abbas. Y lo peor es que tienes, por supuesto, ahí al Hamas que está por todo el régimen de Gaza. Y ahí tienes también un soldado capturado. ¿Y quién realmente puede hablar? ¿Con quién realmente puedes decir? Ahí, según las encuestas, hay mucho miedo también en Israel porque dicen que en las próximas elecciones ganará el Hamas en Cisjordania. Entonces, realmente no se sabe. En un proceso de paz, en un proceso de hacer una Anápolis o de entender a uno al otro, a mi punto de vista, tienes que hacerlo realmente muy serio cuando hay dos gobiernos realmente firmes que pueden y creen que tienen un mandato del pueblo, que realmente hablan por el pueblo. Y creo que es algo que no existe ahorita. Y es por eso que yo, a mi punto de vista, no le veo un gran futuro a Anápolis, más que realmente algo para entretener a los periodistas. Nos ha entretenido bastante, todo hay que decirlo. Sí. Perdón, porque como su monosílabo ha sido más largo, te voy a pedir otra valoración, Jorge. ¿Será 5.769 el año en que veamos por fin ese establecimiento de un Estado palestino? Por ahí va mi objeción a las palabras de Yakir. Israel es un Estado-nación. Palestina no lo es. No lo ha sido nunca. Para empezar, no es un Estado todavía. Sí, pero ha tenido ya la estructura de Estado disponible con Arafat. Es decir, aquí en tierra de Sefarad conocemos muy bien a los caudillos. En Israel no ha habido caudillos. Ha habido líderes. Ha habido enfrentamientos brutales, a veces incluso con violencia, en el seno de una sociedad que, por encima de todo, quería tener una estructura democrática. Con un pueblo que quería tener una estructura democrática por encima de todo, por encima de las minorías ideológicas en el seno del pueblo. Esto, entre los palestinos, no ha existido. Siempre se ha negociado con caudillos, con facciones, con grupos, con sectores. Ellos, y voy a decir ellos con ese tono casi peyorativo, los palestinos son responsables de lo que les ha pasado desde el primer día. Bueno, pero es que se nos va el tiempo. Es muy sencillo. No vamos a ver ningún Estado palestino, porque la mayoría de las élites de poder palestinas no quieren tener un Estado que las controle. Bueno, veo que no será este año, entonces es una lectura que casi merece otro programa. Y ahora sí que os lo pido, sí, no, porque nos tenemos que ir. Estamos terminando, estamos agotando el tiempo, estamos agotando el año. ¿Habrá retirada de Cisjordania? Yo creo que no. No. ¿Jorge? No. No, bueno. Tomo nota, si hay retirada el año que viene os llamaré a los dos para que vengáis aquí a pedir disculpas y a rendir cuentas.
Jorge, Yakir, es un placer teneros. Shana Tova a los dos. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, por estar ahí con nosotros a lo largo de todo este año, en tantas y tantas tertulias, en tantas conversaciones que hemos tenido, algunas mejores, otras peores, pero que esperamos que hayan sido de su interés todas ellas y por lo menos que sepan que hemos intentado acercarnos con la mayor profundidad posible a todo lo que iba sucediendo y que son nuestros planes seguir haciendo lo mismo en 5769. Shana Tova Umetuka, muchísimas gracias. Los veo el año que viene.